Hola amigos y bienvenidos a Little Lamplighters, un canal dedicado a contar historias y a dibujar. Hoy tenemos un invitado especialísimo que es nada más y nada menos que Borja Montoro, un diseñador de personajes afamado y que ha trabajado en películas como Moana, Zootrópolis, Klaus, Spider-Verse. Es que ha trabajado en tantas que ya me pierdo, en películas más antiguas como Hércules, El Emperador y sus locuras. No ha dejado de trabajar en grandes películas que han enriquecido nuestra infancia y es una maravilla como dibuja. Entonces el otro día tuve el placer de estar en su estudio e hicimos un pequeño vídeo en el que nos cuenta algo que es importantísimo para el diseño de personajes, que es el dibujo gestual, que son estos dibujos que no son tan detallados y no podríamos decir, alguno podría decir que no son tan bonitos como el resultado final, pero que es la parte más importante para dar gracia a un dibujo, para darle personalidad. Me puse a grabar y le dije, Borja, lo que salga, te grabo y cuéntanos un poquito sobre dibujo gestual. Y esto es lo que salió. Espero que os guste y por favor, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros porque vendrán más invitados y dibujaremos mucho. Yo suelo colgar vídeos enseñando a dibujar y tendremos invitados muy especiales, ¿vale? Así que enjoy. Vamos a ver de qué manera calientas o cuáles son los consejos para ver lo que yo digo siempre. ¿En qué consiste hacer dibujo gestual, no? Dibujo gestual es más bien, es trabajar con formas muy sencillitas, sin la búsqueda de un resultado específico, pero imagínate que estás en una situación, la que sea, y dices, vamos a intentar resolver para ir calentando la mano, pues como si hubieras ido al gimnasio con uno de estos. A lo mejor otra imagen podría ser que alguien está poniendo aquí algo en una estantería arriba, otra puede ser alguien que está ahí sentado leyendo un libro, por ejemplo, puede tener los pies así, estuviera como sentada en un sofá con el respaldo del sofá aproximadamente por ahí. Podríamos jugar con otro almohadón, vas componiendo, pero es muy bueno utilizar un rotulador o algo para hacer un tipo de dibujo que no tenga mucho detalle, pero que tenga actitud. Yo creo que haciendo este tipo de ejercicio se aprende mucho sobre qué estás comunicando con pocas líneas. Entonces, así, como si tuviera una macetilla y la fuera a poner en algún lugar. Y aquí me pregunto cómo irían los pies, si irían así, si irían torcidos hacia afuera. Cuando digo de hacer dibujo gestual, me refiero a este pequeño ejercicio cada mañana, porque sí, sin más afán que plantearse las cosillas y soltar la mano, ir haciendo un poquito de ejercicio. Al principio se dibuja casi sin saber lo que quieres dibujar y al final empiezas intentando plantear algo, pero te enfrentas a los problemas de comunicación y de silueta muy inmediatamente y tienes que resolver, tienes que ver cómo vas a trabajar con la caja torácica, enorme cantidad de significación que tiene las cosas muy pequeñitas, como una pequeña inclinación de cabeza, compensar el pelo hacia un lugar o hacia otro, el que las manos estén desplazadas en un lado del cuerpo. No es tanto la anatomía, sino dónde las sitúas, etc. Te das cuenta de que necesitas cadera para poder llegar aquí al glúteo antes, etc. Se aprende un montón sobre anatomía haciendo esto y porque de aquí es de donde van a salir luego las poses, las buenas poses de un personaje. Entonces puedes hacer personajes masculinos o femeninos, en una página puedes hacer personajes femeninos y en otra página puedes hacer personajes más masculinos con una espalda más gruesa a lo mejor, y decir, el que quede una mano ahí, por ejemplo, si este tuviera una capa, imagínate, fuera una especie de superhéroe o de guerrero o un vikingo, algo de este tipo. Por plantear algo, no tengo, lo voy inventando conforme lo estoy fabricando ahora, pero me da buenas pistas sobre qué puedo hacer con él. Esto llevaría aquí como una minifalda o algo así, a lo mejor, y unas calzas o lo que sea, y unas botas. Puede ser un buen punto de partida para una ilustración. Me gusta que se pisen unos dibujos a otros. Eso es cuando le quitas importancia a los dibujos, etcétera, es cuando de repente te salen cosas que tienen valor. Las cosas que tienen valor no son dibujos que vayan a quedar así al final, pero son los buenos dibujos
están en esta fase del proceso. Ya todo lo demás es ponerlo a limpio, prepararlo, etcétera. Pero el dibujo parte de este momento. Aquí tendría un escudo. Está en lo alto de un acantilado así. Entonces esto ya desde aquí tiene que representar un poco la idea épica del dibujo. Luego puedes, una vez que lo tienes, puedes decidir si es todavía trabajo más, a lo mejor me interesa más o me interesa más tumbar aún la perspectiva y que hacer que el cuello funcione más largo o más presencia de espalda. Y para evitar esto puedo a lo mejor tapar más con el escudo. Me voy planteando cosillas. Sé que aquí está la cresta, esto es glúteo, aquí está el pa, aquí voy aplicando cositas de anatomía. Y a lo mejor aquí en lugar de tener una espada lo que tenemos es una lanza. No me importa que pise al otro dibujo, porque ahora mismo todo lo que tengo es sobre todo boceto y el planteamiento para mí mismo. Esto yo creo que es lo que todo el mundo que quiera dibujar tiene que hacer. Lo suyo sería hacerlo mínimo un par de páginas de estas cada día, un folio por delante y otro folio por detrás. No es mucho, pero empezar así, o sea, ya de entrada, del primer dibujo que hemos hecho esta mañana a este que podamos hacer ahora, ya hemos mejorado mucho. Tenemos la cabeza mucho más clara en cuanto a como la decisión con la que queremos atacar los dibujos, podemos atrevernos a hacer cosas más complejas, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos soltado la mano y el cerebro. Y eso es muy bueno. Esto es cadera, esto es músculo, más o menos. Emplazar las cosas, pierna ahí, la faldilla. Hago ruidos de ambientación, mucho. Si estoy o canturreo, o está como se supone que es un tío ahí súper épico, nórdico, al borde de un acantilado, pues me viene el viento, ¿sabes? Porque el viento me proporciona un tipo de información que me interesa tener en cuenta. Esa pose está por hacer. Si fuera con una chava, cosa así muy salvaje que se te cae encima desde lo alto de un abordaje o algo. Esto son pistas que te vas dando, etcétera. Todo esto es lo que yo digo que es dibujo gestual. Y esto es lo que yo creo que hace que un dibujante progrese realmente. Dibujante de personajes. Muchísimas gracias, Borja. Espero que os haya gustado y por favor suscribiros si os gusta el siguiente contenido que os voy a mencionar, porque en este canal lo que hacemos es, a veces colgamos un vídeo en el que contamos una historia a través de dibujos, música y voces maravillosas, ¿vale? Actores de voz buenísimos. Otras veces colgamos vídeos de dibujo en el que yo o otro enseña a dibujar. Y por último hay otro tipo de contenido que son entrevistas como estas, con invitados que han trabajado en animación o que dibujan maravillosamente. Y nada, o sea que si te gusta el dibujo y las historias y la animación en general, creo que este canal te va a gustar. Chao, chao y mil gracias.